Antes de comenzar a crear nuestras aplicaciones de React, hay dos componentes que yo necesito que comprendamos y que por lo menos tengamos la idea de qué son. Uno de ellos es el concepto de un componente. Habíamos hablado originalmente que un componente es una pequeña pieza de código encapsulada, reutilizable, que puede tener estado o no. El concepto de estado es el segundo término que quiero hablar de él, pero un poco más adelante en este video. Podríamos pensar primero en un componente. ¿Qué es un componente? Empecemos viendo la aplicación de Twitter Web solo para tener una idea de los componentes. Ahora, todo lo que estamos viendo en pantalla son componentes o podrían ser componentes. Por ejemplo, toda la aplicación, todo lo que estamos viendo, podríamos englobarlo en un componente llamado Twitter App. Y este componente de Twitter App va a enmarcar todos los componentes hijos. Como por ejemplo, podríamos tener un componente hijo que sea el menú, el cual sería el mismo menú que se va a utilizar en todas las páginas de Twitter. Dentro del menú podríamos segmentarlo aún más y decir que cada uno de los ítems del menú voy a crear un componente especializado para manejar la opción del menú. Y a ese componente le puedo poner el nombre de menú item. También quiero que noten que estamos usando upperCamelCase para ponerle los nombres a los componentes. No es que sea obligatorio, pero es una buena práctica que los componentes usen upperCamelCase. Es decir, cada una de sus palabras capitalizada. En general, podríamos seguir segmentando cada una de las piezas de la aplicación de Twitter en diferentes componentes, pero creo que ya captaron la idea. Pero si nosotros vemos la aplicación de Twitter en una forma un poco más abstracta, tendríamos nuestro Twitter App, nuestro componente principal. Luego puede ser que tengamos un router. El router lo haremos un poquito más adelante, pero nos ayudaría a hacer navegación entre páginas sin hacer refresh del navegador web. Dentro del router podemos tener diferentes pantallas o screens. Dentro de cada una de esas páginas puede ser que tengamos un menú y dentro del menú items. Y más o menos así se va a ir creando un árbol de componentes en nuestra aplicación de React. Ahora tenemos nuestra aplicación web en la cual vamos a renderizar ciertos componentes. Cada uno de esos componentes es responsable de alguna acción en específico. A su vez, como lo vimos en el ejemplo de Twitter, los componentes pueden tener otros componentes hijos, unos dentro de otros. Ahora, quiero que noten que este cuadro amarillo es el mismo en cada una de sus apariciones, pero va a tener ciertos argumentos que lo hacen diferente uno del otro. Pero en general es el mismo concepto del menú item. Y agreguemos otro componente ahí que podría tener algún formulario, alguna validación o algo que ustedes quieran hacer. Nuevamente, cada uno de esos cuadros son componentes. Para cerrar, y voy a repetir, un componente es una pequeña pieza de código encapsulada que realiza un trabajo en específico. Y también habíamos hablado de que puede tener un estado o no. ¿Qué es eso del estado? Ok, enfoquémonos en ese cuadro verde, en ese componente que va a ser un formulario. Cuando es mostrado o renderizado la primera vez, tiene un estado inicial. Ese estado inicial es cómo se encuentra la información de ese componente la primera vez cuando se abre. Ese estado podríamos verlo como que el nombre, apellido de edad no tienen ningún valor. Por consecuencia, el componente despliega esta información en pantalla. Pero eventualmente nuestro usuario empieza a escribir, hace modificaciones y ahora tenemos ya nuestro formulario con valores. Cada vez que el usuario tocó una tecla y nosotros cambiamos el HTML, por decirlo así, o mostramos la información en pantalla, eso cambia el estado. Entonces, en pocas palabras, quiero que pensemos que el estado es cómo se encuentra la información del componente en un punto determinado del tiempo. Esos dos son los conceptos iniciales que quiero que tengamos en mente cuando empecemos a trabajar en React en el próximo video.